Muy buenas tardes a Andrés F. Cayman y a Marjorie González Vivanco. Hoy Omar Arellano no nos va a poder estar acompañando porque tiene varias cosas importantes que atender de su estancia en España, cosas del final de su estancia en España. Tal vez ya pronto lo tengamos por acá de regreso en estas latitudes. Pero mientras tanto, pues con Andrés y con March nos damos por más que bien servidos. Y vaya que si el calor de estos días, un fenómeno fuera de lo común, según predijo el Sistema Meteorológico Nacional para estos días en la Ciudad de México, que íbamos a pasar por una ola de calor. ah, pues podría ser una de las manifestaciones. Los que estudian estadísticas y los que están al frente de estas cosas en los programas de gobierno dicen que es difícil atribuírselo todo al calentamiento climático, pero pues bueno, eso han dicho muchas personas durante mucho tiempo, pero pues las vivencias nos dicen lo contrario, ¿no? Yo no tengo las pruebas científicas, pero tampoco tengo ninguna duda. Y un poco la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que nos decía esta semana es que efectivamente México se está calentando más que el resto del planeta. Yo tenía entendido que eran los polos, que en los polos había un cambio de la temperatura media promedio desde la época industrial para acá mucho más amplio, pero resulta que México, a diferencia de otros países, está triplicando casi el ritmo de aumento de la temperatura. Am, pues para hablar un poco de eso y de cómo nos afecta el cambio climático, tenemos aquí a este par de biólogas muy estudiados, Biólogos. leídos, biólogues. Y entonces, pues, March, am, ¿cómo nos vamos a chicharrar? ¿No nos vamos a chicharrar? ¿Cuál es la predicción? Sí, de biólogos chinitos que dijimos antes de entrar al aire. Biólogos Eh, múltiples. de cabello rizado. Este, Cocochos, ajá, morochitos. ¿no? Cocochos. Colochos, sí, sí, Colochos, eso, colochos, perdón. Sí, que además es una adaptación a las altas temperaturas. Entonces, nosotros tres la vamos a armar. Yo te diría, Arturo, que si te hicieras la permanente para que estés bien adaptado al cambio climático. No es cierto. Este, bueno, lo primero que hay que intentar explicar, es bastante complicado, yo misma creo que no lo acabo de entender, es la diferencia entre las predicciones climáticas, ¿no? Y los escenarios. Cuando hablamos de predicciones, tenemos una serie de elementos en el clima que son, bueno, geográficos, ¿no? Y que tienen que ver con la latitud, la altitud, los ecosistemas en una región y que entonces te arrojan que puedes tener datos de varios años, se consideran 10 o series de 10 a 20 años, y tú puedes describir una región. Sabes que en la Ciudad de México en mayo va a llover, sabes que en otras regiones del noreste, por ejemplo, habrá una época más seca no sé, en los estados como Sinaloa, que la seca que puede haber en Chiapas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y eso lo tienes para un año, para meses, lo puedes tener para 10 años y lo puedes tener al día. Y dependiendo de todos los datos, toda la información que tienes y de los avances tecnológicos, pues puedes ir teniendo mayor precisión en tu predicción y puedes decir, bueno, mañana va a llover, ¿no? Y ya saber si tu modelo, si estuvo bien, si llovió y llovió la cantidad que pensabas que iba a llover, entonces vas haciendo ajustes. Eso es para el clima que tiene ciertas regularidades en espacios de tiempo mayores, ¿no? Mientras más reduces la ventana de observación, pues hay variables. Y entonces lo que ocurre con los escenarios, los escenarios son mucho más complejos porque ahora estamos introduciendo la idea del calentamiento global y el cambio climático consecuente derivado de las emisiones, sobre todo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los cambios en el uso de suelo, las deforestaciones, por ejemplo, la urbanización. Y hay una serie de elementos que entonces lo que se quiere es saber si hay una cierta tasa de deforestación,
si hay una cierta cantidad de emisiones a la atmósfera, si se pierden, no sé, por ejemplo, el permafrost, ¿no? Que los hielos, suelos que están permanentemente congelados, o se pierde un glaciar. ¿Qué ocurre entonces con el clima planetario? Entonces, esa diferencia es lo que están midiendo y los escenarios son mucho más complejos porque estamos hablando de la tecnología disponible, de nuestros conocimientos, de cómo va a evolucionar la economía y si esa economía está vinculada o no a los combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, Uruguay ya avanzó mucho en desacoplar su economía de los combustibles fósiles. Entonces, nada más para concluir, eso es lo que la manera en que se están proyectando los futuros posibles, y bueno, en el caso de los escenarios, lo que queremos es no llegar a ellos, que es una paradoja de esta parte de la ciencia, que estamos haciendo cálculos de qué pasa si tenemos más o menos emisiones, deforestamos más o menos, y lo que quisiéramos es no llegar a los peores escenarios. Entonces es muy interesante porque en un mundo ideal no llegaríamos a esos malos escenarios y en realidad nunca vamos a saber si sí iban a ocurrir. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero ahí lo dejo para que lo entendas. Hay unas gráficas que a mí me gusta mucho que sacó el IPCC en su penúltimo informe, en su último informe, ya no sé en cuál informe, y que son gráficas que han difundido mucho, ¿no? Que ponen pues los dos ejes, ¿no? No sé si estoy en el sentido correcto, y después ponen una barra que es como el calentamiento que llevamos, y después ponen una que se va muy arriba, otra que se va muy así como no tan mal, y otra que se va un poquito menos mal, ¿no? Es como, si lo logramos muy bien, podemos hacer esto, si no lo logramos nada bien, podemos llegar a esto que está peor, y como lo estamos haciendo, está mal, pero ahí vamos. Eh, Estas predicciones son de qué son estas gráficas, qué tenemos que hacer, cuál es lo que tenemos que evitar, cómo hemos llegado a este punto, Andrés. Bueno, es es una pregunta muy fuerte esa, Muy es muy amplia, además, difícil, ¿no? muy Perdóname, amplia. ciertamente. Este, Mira, yo quisiera hacer como una diferencia que hacen, por ejemplo, los ecólogos que estudian evolución de historias de vida. Y es la diferencia que de repente los físicos y los matemáticos no hacen esa diferencia, pero los biólogos sí. Es entre predicción y proyección. O sea, una predicción, por ejemplo, en algún momento cuando era estudiante leí y me gustó el ejemplo. Una predicción es una moneda, siempre sabes que va a caer en águila o sol, ¿no? Y entonces haces estadísticas y sabes que se acerca a 50-50%. Una proyección son los escenarios que ahorita decía Marjorie, son más bien acercándonos a escenarios a probabilidades donde la incertidumbre es mucho más grande y que además sabes que esos escenarios pueden cambiar y pueden cambiar en términos de que no están sujetos a ti, ¿no? O sea, un experimento en un laboratorio siempre implica que tienes las condiciones más o menos controladas, ¿no? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de los transgénicos. La gran crítica que se tiene de los transgénicos es que se hacen en laboratorio y después pasas allá afuera, al mundo real, y en realidad las condiciones no las puedes tener tan controladas como en el laboratorio, ¿no? O sea, in situ. Entonces, las proyecciones, que en general se dicen predicciones, o sea, los escenarios del cambio climático, son modelos matemáticos bastante bonitos que tratan de considerar, pues, pues, diferentes condiciones, diferentes escenarios y proyectar a futuro. Entonces, lo que tú estás platicando en esta gráfica, en donde dices, pues lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir a futuro pues son proyecciones. Y si nos portamos bien, entre comillas, pues esas proyecciones, esas curvas, van a ser menores, van a tener una tasa de crecimiento o una incidencia menor. Si nos portamos más o menos, va por el medio, y si nos portamos muy mal, va por arriba. Entonces, a eso hablamos con la incertidumbre.
puede ser de 1 a 5. Lo que ha pasado o lo que ha presentado este informe de la UNAM recientemente es una confirmación de las proyecciones que se hicieron hace 30 años, más o menos, que empezó a mejorarse estos modelos matemáticos, en donde las zonas tropicales, neotropicales, como México, como Brasil, como la mayor parte de África, toda la zona sur perdón, de Asia, los efectos que va a tener la crisis ambiental, acuérdense, yo ya no le llamo cambio climático porque el cambio ya llegó, sino la crisis ambiental va a ser peor. Es decir, se va a incrementar las zonas áridas, pero también se van a afectar, por ejemplo, las selvas y va a haber crisis hídrica. ¿Por qué? Porque las zonas, y ya voy cerrando, porque las zonas más templadas, pues también van a calentarse, menos, pero se van a calentar por su ubicación en la Tierra, ¿no? Las zonas templadas tienen invierno y entonces, pues, van a haber estaciones del año mejores o peores, pero va a ser menos, ¿no? Entonces, es interesante porque entonces es una confirmación, es decir, lo que decían que iba a pasar está pasando. Y por eso es muy importante, yo creo, empezar a tomar acciones, pero no acciones remediales en términos de mejoremos la tecnología, cobremos más, sino acciones remediales de transformar las condiciones de vida de la gente y materiales reales, ¿no? Es decir, estamos ante el inicio de lo que puede ser un cambio y un cambio para bien de la humanidad. Ay, eso esperamos, eso queremos y sin duda que ojalá que eso pasara, ¿no? Así como cuando en el COVID de repente los animales empezaron a volver a salir en las ciudades, dijera uno, ay, ojalá y nos acordemos de esto en 4 años. Ya ahorita ya no nos acordamos de nada de eso, por supuesto que no, y de todo lo que debe haber pasado. Ya descubrí cómo haberle quitado la alarmita esta al cronómetro, perdóname, March, que no se la quité cuando tú estabas hablando, ahora sí ya te va a tocar así más suavecita, pero entonces... Pues, ¿qué implica todo esto para México, no? ¿Cómo logramos estos cambios en la vida de la gente? Ahora que están los calores muy intensos acá en la Ciudad de México, yo me preocupo, porque mucha gente empieza a comprar más aires acondicionados, ¿no? Y empieza a comprar más ventiladores, y empiezan a enchufar más cosas a la red eléctrica, y uno dice, ay, bueno, pero pues es que, o sea, como que nuestra solución para más calor es generar más calor indirectamente, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para hacer un futuro sostenible para todas y todos? Como si esa fuera pregunta sencilla, ¿verdad? Sí, pues efectivamente por un lado se confirma, como dice Andrés, pero por otro, en realidad estamos peor de lo que pensábamos en algunos aspectos. Y eso es recurrente en el tema de la crisis climática, o sea, hay cosas que no se sabían que iba a ocurrir hasta que empezaron a ocurrir, como el hecho de que al derretirse las casquetes polares o los glaciares, estos cuerpos de hielo, ¿no? De agua congelada, también tienen muchos gases de efecto invernadero capturados en burbujitas, en microburbujitas. Entonces, en el momento en que comienzan a derretirse, empiezan a emitir gases de efecto invernadero que estaban ahí en el hielo muy quietecitos sin hacerle daño a nadie. Entonces, por ejemplo, eso es algo que no se sabía. Y bueno, algo que sí se puede calcular es que la pérdida de estos hielos, los hielos tienen un llamado efecto de albedo, que quiere decir que se rebota la luz, y entonces esos hielos permiten que se caliente un poco menos el planeta. En la medida en que que se está afectando estos hielos permanentes, pues entonces llega más calor y no se logra absorber. La mayor parte del dióxido de carbono lo absorben los mares. Entonces, bueno, y ya por ejemplo en México, en este reporte de la UNAM,
Una de las cosas que señalan los investigadores es una investigación que encabeza el doctor Francisco Porrúa, Estrada Porrúa o Porrúa Estrada, yo no me acuerdo, pero bueno, Estrada por creo. Estrada Porrúa, creo. Creo. Sí, es que, sí, Estrada Porrúa, es que ellos hicieron una investigación para los cafetales de Veracruz en 2016, en 2006, y entonces tenían calculado que con un incremento de 1.5 grados centígrados se iban a perder el 24% de las cosechas. Pues resulta que se están perdiendo 48%. Entonces, el escenario ahí, por ejemplo, pues es más grave de lo que se pensaba. Y esto que estamos viendo, que el Acuerdo de París lo que quería impedir que llegáramos al 1.5 grados globales de incremento de temperatura, ya llegamos y llevamos 18 meses estacionados por arriba de este promedio, y, pero en el caso de México es de 1.8 grados, o sea, se está calentando más. Y en general, el planeta en un siglo se ha ido incrementando a una tasa de 2 grados, mientras que México a una tasa de 3.2 grados, que es una brutalidad, ¿no? Entonces, los escenarios para México pues son diferentes, y por lo tanto también lo que tiene que ver con la mitigación, es decir, con intentar reducir nuestras emisiones, y luego lo que señalaba Andrés sobre hacer adaptaciones y mejorar la calidad de vida de la gente y la capacidad que tenga el país, por ejemplo, de tener cultivos o técnicas de cultivo que agredan menos a los ecosistemas, ¿no? Entre las recomendaciones que están haciendo muchos científicos está el impulso a la eh, agroecología, ¿no? Obviamente el que se abandone el campo in, hace que haya muchas más emisiones, porque los suelos erosionados, los suelos que se deforestan, pero ya luego no se cultiva sobre ellos, también son un factor muy importante de calentamiento. El hecho de que en ciudades como la Ciudad de México se pierdan cuerpos lacustres y ríos y se siga urbanizando, incrementa a nivel local este efecto de isla urbana, que también aporta mucho al cambio climático. Entonces, hay una serie de medidas que se tienen que tomar, por un lado, para intentar frenar las emisiones que estamos llevando a cabo, pero en realidad hay países que son mucho mayores contribuyentes que México, ¿no? En particular Estados Unidos, por ejemplo, que además creo que yo ya no sé si sí, ya firmaron y luego desfirmaron el Acuerdo de París y ya no lo volvieron a firmar, me parece, y con Trump menos, pero también en el sentido de infraestructura y estrategias de políticas públicas para recuperar ecosistemas y recuperar la calidad de vida de las personas, y que entonces las comunidades tengan herramientas para enfrentarse a los cambios que se están viviendo. Por ejemplo, las sequías muy prolongadas en el noreste de México, ¿no? Y nada más, ay, sí tengo el audio yo aquí puesto, sí, ¿verdad? Así nada más, pues qué difícil, el escenario no suena nada prometedor y nuestros hábitos de consumo no parece que vayan cambiando hacia otros lados, ¿no? Ni tampoco nuestro modelo de vida. Tan es así que ahora que hablábamos de la desextinción de las especies, pues todo el mundo estaba maravillado por eso, ¿no? Porque decían, es que podemos sobrevivir de alguna manera dependiendo siempre de nuestra todopoderosa tecnología. Y a partir de eso hemos tenido la aparición de otras especies que no estaban extintas, sino que, como dice Andrés Cayman, andaban de parranda. Am, ¿Cómo fue esa? A estas no las desextinguieron y fue una fortuna que no las hayan desextinto, Andrés. Sí, la verdad es que a mí me interesaba tocar este tema a raíz de una pregunta que nos hizo Ingrid la semana pasada, ¿no? De qué onda con las extinciones. Y en general, hablar de la crisis ambiental a veces, si no siempre, siembra un poco de desesperanza, ¿no? Y como que no hay salida. Yo siempre he considerado que existen buenos ejemplos
de defensa del territorio y de reivindicaciones ambientales y de tratar de cambiar las dinámicas del sistema, más que hábitos, porque los hábitos son muy fáciles de cambiar, pero sí las dinámicas del sistema social en que vivimos, de nuestro metabolismo social. Entonces, quería como hablar de esto, porque bueno, también de repente aparecen epidemias de sarampión, ¿no? Como así milagrosamente, cuando en realidad nunca ha desaparecido el sarampión, o el caso del gusano barrenador, que tampoco nunca ha desaparecido. Logramos controlarlos, ¿no? Y entonces, regularlo, contenerlo a través de ciertas estrategias. Eh, entonces, por eso quería un poco como mencionar algunas cosas más amenas, como estas especies que se creían extintas y en realidad no estaban extintas, sino que andaban de parranda, ¿no? Por ejemplo, en 1918, cuando el barco Macambo encalló en la isla australiana de Lord Howe, las ratas que había en el barco se alimentaron de los huevos del insecto palo gigante que habitaba la isla. Y entonces pues, pensaron que ya la habían extinguido. Así se pensó por muchos años, ¿no? Que la especie estaba extinta, hasta que en el año 2001, o sea, hace veintitantos años, se tuvo la fortuna de encontrar una población de 30 individuos en un islote volcánico de la pirámide de Ball, ubicado también a 600 kilómetros de Australia. Esto nos habla, por ejemplo, de la distribución de insectos que están aislados, ¿no? Y que quedaron en pequeñas islitas y sobrevivieron. Otro bonito caso, ¿no? Es el de el petrel de las Bermudas, un ave marina que se pensó extinta desde 1620, o sea, con la llegada de los españoles y el hombre europeo, y se redescubrió en 1951, o sea, alrededor de 300 años. Hoy existen, por suerte, 250 aves que están protegidas, se les cuida, ¿no? Se protege. Ahora, también hemos encontrado, ha habido casos en que encontramos huesos de animales y entonces los pensamos extintos, ¿no? Porque no los registramos vivos. Y ese caso es el del pecarí del Chaco, que fue descrito, sus huesos, o a partir de los huesos en 1930, pero se registraron pecaríes vivos en 1971 en la provincia de Salta, Argentina, y hoy tenemos varios pecaríes. Esto es importante para los biólogos porque existen dos especies de pecaríes y una tienen distintos tipos de estructura. Voy a decir pezuñas, pero no son pezuñas, y entonces está interesante. Y ya para terminar, a mí me interesó este tema porque justo la semana pasada, en México, específicamente en la Sierra de Guerrero, se registró la existencia del conejo de Omiltemi, que la verdad ni nunca lo hemos escuchado y es un conejo insignificante, chiquito, que brinca, pueden verlo en los videos, pero es maravilloso, ¿no? Encontrar eso. A los biólogos y a las biólogas nos parece increíble encontrar estas cosas. Sí, somos bichos muy raros, el cual se creía extinto hace 121 años y se descubrió gracias al monitoreo que existe del jaguar. Existe un censo nacional del jaguar y entonces ponen cámaras trampas. ¿Por qué es trampa? Porque trampea, ¿no? Ve al bicho. Y estas cámaras observan. México tiene un programa muy importante de jaguar y establece que pues ponen cámaras en todos lados para ver la distribución de jaguar y si capturan jaguar le ponen unos dispositivos para localizarlo. Entonces es muy bonito ejemplo. ¿Por qué? Porque todos estos casos son un recordatorio de que nuestro pequeño planeta, porque recordémonos que vivimos en un pequeño planeta, en un pequeño globo que gira alrededor del Sol, conserva muchas sorpresas aún y que todavía hay esperanza, ¿no? O sea, tenemos que pensar desde ese punto, ¿no? Desde la construcción de la esperanza.
Pensar desde la construcción de la esperanza. Qué bueno que hay esto. Te iba a preguntar, yo quería saber, o sea, ¿y por qué se extinguió? ¿Sabemos? ¿Hace 120 años? O sea, como por ahí. No, no se extinguió. Bueno, o sea, ¿por qué se creía extinto más bien? Porque no, cuando tú no tienes registro, o sea, tú los vas registrando, si no tienes registro en el año uno, año 2, o sea, a partir de 1971 no se tuvo registro, entonces hasta 1999 se considera extinto, se dice, pues es una posible especie extinta. Nunca se habla, en biología nunca tendemos a hablar muy categóricamente. Entonces, a partir de 1971 no hubo registros. Hasta 1999, o sea, 20 años, 30 años después, se dice, pues es una especie que se considera extinta. Pero luego, pues aparece 20 años, ¿no? Aparece ahora, en 2020, y pues nada, dice, wow, ya no, ¿no? O sea, desde 1900 y cacho ya no, 1904, perdón, no 1971, me estoy confundiendo con el Pecarín. En 1904 se considera que no hubo, ¿no? Es como el Petre también, ¿no? Desde 1620 no hubo registros, ¿no? Hasta que aparecieron en 1950. Entonces, si no hay registro y cada vez hay menos posibilidad de encontrarlo, pues se considera que está extinto, ¿no? Pero si vuelve a aparecer, pues se extingue. En biología se le llama, se le da un nombre que es el efecto Lázaro, ¿no? A mí no me gusta mucho ese término porque pues una especie no está muerta como tal, ¿no? Entonces, más bien está extinta. Es un concepto diferente. Como cuántas especies habrán que se nos habrán ido a esconder y decidieron de repente volver a aparecer. Tal vez vieron lo horrible de la civilización humana. Yo no sé si recuerdan este mural de, creo que está en Palacio Nacional, en el cual hay un perrito que sostiene un pergamino y dice, ¿es esta la sociedad del hombre? ¿No? Como cuestionando, ¿no? A mí me parece fenomenal. Entonces, tal vez este conejito vio lo que estábamos haciendo con el planeta y con el mundo y dijo, no, sáquense, yo me voy de aquí. Adiós, hasta luego, chao, chao. Incluso creo que hay más especies que no conocemos, sin duda, de las que conocemos. Ahora que me ha tocado estar yendo a hacer reporteos y a visitar Milpalta y estas tierras serranas de la Ciudad de México con bosques, pues hay gente que me dice, nosotros estamos comprometidos con el cuidado del zacatuche, del conejo zacatuche de montaña. Y cuando le pregunté, cuando le empecé a decir a la gente de aquí del Valle de México, ya no de la montaña, que había un conejo zacatuche, ¿no? Y que era endémico, decían, ¿qué es eso, no? ¿Cuál es el conejo zacatuche? Entonces, pues bueno, es bueno saber que hay esta emoción todavía de encontrar y de ver especies que tal vez nos quieran mandar muy lejos y después quieran volver a aparecer. March, para documentar el entusiasmo, pues ya sabemos que hay especies que están decidiendo regresar de lo profundo de sus escondrijos. Pues no sé si quieras cerrar con algún último mensaje que nos lleve hacia la esperanza, más allá del todos nos vamos a achicharrar. Sí, pues pensando en justo en las especies extintas, que por ejemplo a veces decimos está extinta en vida silvestre. Es el caso del lobo mexicano, que es una especie que se casó, o sea, en realidad no se extinguió de forma indirecta, ¿no? Por la introducción de otras especies, como fue el caso muy sonado del dodo, en de las Islas Mauricio, que sobre todo fue la introducción de perros, gatos, ratas, cerdos, y todos los bichos que metieron en las Islas Mauricio se fueron sobre los O sea, hubo huevos. una intencionalidad, ¿no? Perdón que te ¿Eh? interrumpa. O sea, con el lobo gris Hubo mexicano hubo una intencionalidad. intencionalidad de extinguirlo. Es Perdón, durísimo, porque hubo es una. el único programa binacional exitoso. México, Estados Unidos, Sí, exitoso. sí, sí, y ese efectivamente aquí se buscó extinguir al lobo mexicano. Es una cosa tremenda, es una política de los Estados Unidos y que luego adoptamos dócilmente en México para matar a los lobos, dizque porque atacaban el ganado. Podría haber casos aislados, pero el asunto es que los lobos eran importantísimos en toda la cadena trófica, entre otras cosas, por ejemplo, para acabar con las ratas, los ratones, ¿no? De campo, entonces, de campo y bueno, de otro tipo. Entonces, hay esta política y hay un momento en Estados Unidos que dicen, a ver, esto es una estupidez.
y empiezan a recuperar, y los lobos que había en México están en zoológicos. Entonces ahí es muy importante el papel que han jugado zoológicos como el del Bosque de Aragón, el zoológico de Chapultepec y otros zoológicos para recuperar la especie, para poder reproducirla y reintroducirla. Y fue un esfuerzo de, me parece como de 20 años para volver a reintroducir el lobo mexicano. En el caso de Estados Unidos, el que regresaran los lobos, hay un artículo muy bonito en el Washington Post sobre el regreso de los lobos a Yellowstone y hacen una modificación, o sea, contribuyeron a modificar prácticamente todo el bosque porque el hecho de que vengan los grupos, ¿no? De lobos hacia que los vean, por ejemplo, los venados o los ciervos, hace que estos corran y estas manadas al correr, entonces también tienen un efecto sobre las semillas, que entonces pueden germinar porque pasan encima de las semillas corriendo, o hay una modificación en las poblaciones de los castores, y entonces los castores dejan de bloquear una parte de los ríos, bloquean otros, o sea, hubo todo, desencadenó, la reintroducción de los lobos desencadenó un montón de procesos en el bosque que fueron positivos, y efectivamente eso fue un gran esfuerzo en el caso de México, de científicos que estuvieron muchos años haciendo esta reproducción y este estudio para poder reintroducirlos. Y es esa y la del cóndor también son reintroducciones muy importantes que se habían perdido estas especies y que las estamos recuperando y que juegan una dinámica importantísima en los ecosistemas, como jugaba el dodo, ¿no? Cuando el dodo se extingue, siglos después, se extingue una palma, la palma de Mauricio, que dependía de que el dodo se la comiera, la tragara, la pasara por su tracto digestivo y entonces hiciera caca y ya esa semilla ya podía germinar. Al perderse el dodo, entonces también se perdió esta especie de palma y queda un ejemplar en la isla Mauricio. Entonces, sí, pero sí, sí es posible, o sea, cuando se toman medidas, sí hay muchas veces forma de recuperar las especies. Sí, me acuerdo que hay como no sé si es un documental o un video que me tocó ver en redes sociales de cómo van explicando toda esta cadena que se recuperó con la reintroducción de los lobos en Yellowstone. Y yo dije, órale, no sabía. Y lo que se me hace interesante, digo, con este caso y con el del cóndor, es que son animalitos que están como, pues no quiero decir arriba de la cadena trópica, ¿no? Así les dicen, sí. Sino, bueno, o sea, que son los que se comen a todos, ¿no? Y cómo esto desencadena, pues como cuestiones que no pensábamos. Siento que a veces los humanos, por creernos en la cima de las cadenas de todo el mundo, pues como que decimos, ay, podemos hacer y deshacer a nuestro antojo porque todo está a nuestro placer y nuestro servicio. Pero no, hay que recordar que hay un balance muy delicado y pues bueno, me gusta pensar en estas cosas, ¿no? En cómo un cambio mínimo en un balance hace como este efecto mariposa en otros, ¿no? Andrés, ¿con qué nos vamos en esta tarde calurosa? Con esta tarde calurosa, yo quisiera hacer un pequeño breve cierre, perdón, sobre el gusano barrenador en el ganado, ¿no? Se viene una pelea económica muy fuerte, o ya llegó una pelea económica muy fuerte, al viejo estilo de los Estados Unidos de generar bloqueos, como lo que ocurrió con la veda atunera hace muchos años, cuando los atuneros mexicanos cumplían muy bien las reglas e igual eh, Estados Unidos seguía ejerciendo un bloqueo para favorecer a sus propios atuneros. Yo creo que hay o sea, yo estuve viendo números y me parece muy interesante. En México actualmente hay solamente 237 casos activos de ganado infectado por gusano barrenador, que es muy poquito si lo comparamos con los casos que hay en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que cada uno más o menos tiene arriba de 6.000 casos al año. Entonces, pareciera ser más una medida económica que afecta los precios y que tanto a nivel nacional como a nivel del otro lado de Estados Unidos para generar mayores ganancias. Porque recordemos, cuando las cosas aumentan, ¿no? Cuando el precio de las mercancías aumentan, después ya no bajan.
y ahí de claro está el aguacate. Entonces se viene algo muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante con respecto al ganado. Ya no hay una alianza entre ganaderos gringos y mexicanos como ocurrió con lo del lobo gris. Y ahí fue una medida económica que tomaron los dos sectores económicos muy importantes. Entonces, creo que hay que ver ese aspecto y, y estar atentos. March, no sé Oye, si quieres hacer yo algún comentario sobre el gusano. Sí, échale, échale. no sabía que no había revisado eso, que fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto que se quitó la fábrica de moscas en Chiapas. Ujú, eh, ujú. Son moscas No fue esas antes, ¿no? Fue en mayo del 2013. Ah, sí, fue Peña Nieto. Sí, sí, sí. Peña, Sí, sí, ajá, fue Peña Nieto. y que además en Chiapas tenían siempre esta broma de que la única fábrica que se había instalado en Chiapas era la de moscas. Pero era una broma de ellos, ¿no? Que lo fundó otro priista, ¿no? Echeverría, en 1974. Sí, pero que además, bueno, ahora lo que dijo el secretario Julio Verdegué es que sí es muy importante volver a hacer esta producción de las moscas estériles y que era una medida muy, muy importante. Yo entendí que le estaba bloqueando a Estados Unidos, no sé si había algún tipo de permisos, no entiendo por qué ellos nos podrían bloquear algo así. Pero que bueno, pues que es algo que se tiene que volver a instalar en el país y bueno, pues las medidas de control en la frontera, pero que pues no, o sea, México ha estado cumpliendo, como decías, ¿no? Todas las medidas y sin embargo, o sea, había tiempos y había medidas y se estaban cumpliendo y sin embargo, de todos modos cerraron la puerta, que ya suena completamente aparte de esta presión que está ejerciendo, que además esta semana la ejerció por todos lados el gobierno de Estados Unidos contra México y en todos los temas, ¿no? Por eso me gustó mucho lo que dijo Andrés en el capítulo que hablamos del gusano barrenador, búsqueda, está aquí en pie de página, porque él hablaba de xenofobia contra ciertos animales. En este caso, Estados Unidos está usando el tema del gusano barrenador, que sí implica un riesgo, pero lo está usando de manera política, como en otras ocasiones ha usado el tema de la pesca para cerrar el comercio de atún también como medida de presión, ¿no? O sea, hay un uso político de medidas supuestamente sanitarias o supuestamente de cuidado de la naturaleza. Cuando quieren son bien ambientalistas, ¿no? Y cuando no, pues no firman el Acuerdo de París. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, pero no es una, pero ahí, ojo, no es la firma, porque firman y desfirman. El problema es que Estados Unidos no ratifica Sí, acuerdos, ojo, y tampoco ha ratificado, por ejemplo, los acuerdos de los derechos de las mujeres. No los ha ratificado. Y no ha ratificado acuerdos de derechos humanos. Entonces, ellos se levantan como los promotores de los derechos humanos y defensores de los derechos humanos, pero no ratifican los acuerdos internacionales. Lo importante no es firmar, lo importante es que el poder legislativo ratifique. y que los cumplas. Y entonces ahí están obligados a cumplir. El problema es que cuando tú ratificas, estás obligado como Estado-nación a cumplir con ciertos acuerdos. Ellos no ratifican. Entonces, ese es el punto. El firmar es lo de menos. O sea, por eso Sí. yo mantengo, demócratas y republicanos son lo mismo, porque Obama, Clinton firmaron acuerdos ambientales, Y luego pero no, sus congresos no ratificaron. claro. Entonces, es un gran tema. Pues con el suspenso de qué va a pasar, dice Julio Verdeguer que ya después de este evento de ganado mexicano de 15 días va a haber una solución al tema y va a haber un acuerdo. Vamos a ver a quiénes mandan a negociar y cómo se puede negociar y si se puede frenar la xenofobia de Trump, lo cual yo veo difícil. Pues a ver si en 15 días vemos si todavía sigue prohibido el ganado mexicano del lado estadounidense. Esperemos que Exactamente. no. Pero bueno. Pues muchísimas gracias, Andrés, March. No sé si haya quedado algo en el tintero, si alguien quiere No, agregar algo más, pero si no, con hablamos esto de muchas cosas hoy. Estuvo bonito. estuvo variadito. Con esto nos quedamos. Nos vemos aquí en la próxima semana en Salidas de Emergencia. Hasta la Va próxima. que va. Que descansen. Saludos. Saludos.